Hello, my name is Claudia Torres, and in this Polymedia we're going to talk about the simple present and present of be and responses with to and either. Hola, mi nombre es Claudia Torres y en esta Polymedia hablaremos acerca del presente simple y el presente del verbo ser o estar y respuestas con to e either. The objectives are to practice the simple present and the present of be through the development of oral exercises. Los objetivos son practicar el presente simple y el presente del verbo ser o estar a través del desarrollo de ejercicios orales. Determine the situations which require a response with to and either. Determinar las situaciones que requieren una respuesta con to e either. The content is about simple present and present of be. El contenido es acerca del presente simple y el presente del verbo ser o estar, and responses with to and either, y respuestas con to e either. In affirmative statements, we use subject, noun or pronoun, plus a form of be. En oraciones afirmativas usamos un sujeto que puede ser un sustantivo o un pronombre, una de las formas del verbo ser o estar, y el complemento. For example, por ejemplo, where are your parents from? ¿De dónde son sus padres? They are from Peru. Ellos son de Perú. In negative statements, we use a subject, noun or pronoun, plus a form of be, plus not. En oraciones negativas utilizamos un sujeto, que puede ser un sustantivo o un pronombre, una forma del verbo ser o estar, y not. For example, por ejemplo, where are your parents from? Lima? ¿De dónde son sus padres? Lima? No, they're not from Lima. No, ellos no son de Lima. To ask yes-no questions, use be plus subject, noun or pronoun. Para hacer preguntas cerradas, usamos el verbo ser o estar más un sujeto, que puede ser un pronombre o un sustantivo. Are you from a big family? ¿Es usted de una familia grande? In affirmative short answers, we use yes plus a pronoun plus the full form of be. En respuestas afirmativas cortas, usamos yes más un pronombre más la forma completa del verbo ser o estar. Are you from a big family? ¿Es usted de una familia grande? Yes, I am. Sí, sí lo soy. I'm one of 6 children. Soy uno de 6 hijos. Can you make the same question using the pronoun she? ¿Puede usted hacer la misma pregunta usando el pronombre she? Excellent. Is she from a big family? ¿Es ella de una familia grande? Yes, she is. Sí, ella lo es. She's one of 6 children. Ella es una de 6 hijos. In negative short answers, we use no plus a pronoun plus the contraction of be plus not. En respuestas negativas cortas, usamos no más un pronombre, más la contracción del verbo ser o estar, más not. Are you from a big family? ¿Es usted de una familia grande? No, I'm not. No, no lo soy. There are only 2 of us. Solamente somos 2. Can you make the same question using the pronoun we? ¿Puede usted hacer la misma pregunta usando el pronombre we? Great job. Gran trabajo. Are you from a big family? ¿Es usted de una familia grande? No, we're not. We're only 2. No, no lo somos. Solamente somos 2. Information questions are questions that start with a question word, like what, where, who, when, how old.
Las preguntas de información inician con preguntas como ¿qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿De qué edad? To ask information questions, you can use word, a question word, plus be, plus a subject. Para hacer preguntas de información, usted puede usar una palabra interrogativa, el verbo ser o estar y un sujeto, que puede ser un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, where are your parents from? ¿De dónde son sus padres? In affirmative statements, we use a subject, noun or pronoun, plus a verb. En oraciones afirmativas, utilizamos un sujeto, que puede ser un sustantivo o un pronombre, y el verbo. What does your brother do? ¿Qué hace su hermano? He works in a bank. Él trabaja en un banco. Where do your parents live? ¿Dónde viven sus padres? They live near here. Ellos viven cerca de aquí. In negative statements, we use a subject, noun or pronoun, plus don't or doesn't, plus verb. En oraciones negativas, usamos un sujeto, más don't or doesn't, y el verbo. Por ejemplo, does your brother work in a bank? ¿Trabaja su hermano en un banco? No, he doesn't work in a bank. No, él no trabaja en un banco. Do your parents live around here? ¿Viven sus padres cerca de aquí? No, they don't live near here. No, ellos no viven cerca de aquí. To ask yes-no questions, we use do or does plus subject, noun or pronoun, plus a verb. Para hacer preguntas cerradas, utilizamos do o does más el sujeto, que puede ser un sustantivo o un pronombre, más el verbo. For example, do you have any brothers and sisters? ¿Tiene usted hermanos o hermanas? Does your brother go to college? ¿Va su hermano a la universidad? In affirmative short answers, we use yes plus pronoun plus do or does. En respuestas afirmativas cortas, utilizamos yes más el pronombre más do o does. Por ejemplo, do you have any brothers and sisters? ¿Tiene usted hermanos y hermanas? Yes, I do. Sí, sí tengo. Does your brother go to college? ¿Va su hermano a la universidad? Yes, he does. Sí, él va. In negative short answers, we use no plus pronoun plus don't. En respuestas negativas cortas, utilizamos no más el sujeto, que puede ser un sustantivo, un pronombre, más don't o doesn't. Por ejemplo, do you have any brothers and sisters? ¿Tiene usted hermanos y hermanas? No, I don't. No, no tengo. Does your brother go to college? ¿Va su hermano a la universidad? No, he doesn't. No, él no va. Information questions are questions that start with question words like what, where, who, when, how old. Las preguntas de información son preguntas que empiezan con palabras interrogativas como ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿De qué edad? To ask information questions, we use the question word plus do or does plus subject, noun or pronoun, plus verb. Para hacer preguntas de información usamos una palabra interrogativa más does o do más el sujeto, que puede ser un pronombre o un sustantivo, más el verbo. For example, what does your brother do? ¿A qué se dedica su hermano?
Where do your parents live? ¿Dónde viven sus padres? These are the questions that you need to use in your homework. Estas son las preguntas que usted necesita usar en su tarea. Do you have any pets? ¿Tiene usted mascotas? Do you ever go out on weeknights? ¿Sale alguna vez en las noches del fin de semana? What's your favorite band? ¿Cuál es su banda favorita? What's your favorite season? ¿Cuál es su estación favorita? How much time do you spend with your family? ¿Cuánto tiempo pasa usted con su familia? What do you usually do on the weekends? ¿Qué hace usualmente durante el fin de semana? This is the end of this Polymedia. Thank you so much.